Bienvenidos a El Lector Silencioso. Hoy nos adentramos en un mundo donde la magia no grita, fluye. Vamos a leer la novela de The Water Magician, una historia de crecimiento, paciencia y poder silencioso. The Water Magician. Capítulo 9. Una gran batalla de monstruos. Río y Abel estaban en un aprieto. Abel, ¿qué crees que es eso allá adelante? Aún estaba lejos, pero podían ver alguna especie de criatura viviente enorme durmiendo en la ribera del río. Parece un hipopótamo gigante. Estoy bastante seguro de que tienes razón, Río. Es la primera vez que lo veo también, pero casi con certeza es un Vigimes. Los dos mantuvieron la conversación en susurros. El sentido común dictaría que estaban tan lejos que sería imposible para el monstruo oírlos. Aún así, tácitamente decidieron hablar en voz baja. Definitivamente no querían que un error por su parte fuera la razón de que los atacara. Abel, quieres cazarlo, ¿verdad? Ni loco. El monstruo colosal fácilmente medía al menos 100 metros de largo. Si realmente era un Vigimes, sería el primero avistado por humanos en más de 100 años, al menos dentro del reino de Niclei. Podría no ser un dragón, pero seguía siendo un monstruo bien conocido. Algo de ese tamaño podría detener fácilmente mi Ice Wall, muro de hielo, de 10 capas, Dudo que el hechizo funcione en él como lo hizo en los golems de roca. Mientras un sudor frío nervioso cubría el cuerpo de Abel y la tensión se filtraba de su voz baja, Río sonaba como si estuviera disfrutando un poco. Para Río, esta era una vista que nunca habría podido experimentar en la Tierra, ya que esta versión particular del hipopótamo ni siquiera existía allí. Aunque entendía el peligro en el que estaban, tampoco podía negar las ráfagas de emoción que corrían por él. Sí, tienes razón, así que ni se te ocurra intentarlo, Río, ¿me oyes? Abel, crees que estoy loco, ¿verdad? Sí, lo creo. Abel asintió enfáticamente, lo que sorprendió a Río. Entonces Río notó algo volando hacia ellos desde el norte. Abel, algo se acerca a nosotros. Abel miró hacia donde Río señalaba. A pesar de poseer una vista excelente, todo lo que pudo decir fue que algo desconocido se aproximaba. No podía verlo claramente. Incluso a esta distancia, al menos sabía que no era un ave. Dragones. No, respondió Abel. Wyverns, ya que sus manos y alas están fusionadas. Oh, prototipos de dragón. Bueno, fue descortés de Río decir eso. Veo 6 de ellos. Había muchos informes de testigos presenciales de Wyverns incluso en las provincias centrales. Tenían rostros parecidos a lagartos, largos cuellos, cuerpos largos y colas largas. Sus patas tenían garras mientras que sus brazos básicamente eran alas. Dado que los brazos y alas de un dragón eran dos apéndices separados, esta diferencia de apariencia permitía a las personas distinguir entre los dos monstruos, supuestamente. Era solo un rumor, considerando el estatus general de los dragones como criaturas legendarias. Aunque los Wyverns no estaban en la misma clase que los dragones, seguían sin ser oponentes que unos pocos aventureros o caballeros pudieran manejar simplemente. Esto era cierto para un solo Wyvern, y actualmente 6 de ellos estaban volando desde el norte. Así que esos Wyverns están apuntando a, sí, al Vigimes. ¡Wow! Voy a ver una gran batalla de monstruos, demonios. El Vigimes está totalmente superado en número, dijo Abel. Había participado en innumerables cacerías de Wyverns, así que sabía de primera mano cuán fuertes y peligrosos eran. No creo que Bebé pierda tan fácilmente. En algún momento durante los últimos minutos, Río había nombrado cariñosamente al Vigimes como Bebé. Bueno, si no tomabas en cuenta su tamaño prodigioso, esos ojos redondos y adorables y su apariencia de hipopótamo definitivamente lo hacían adorable, probablemente, tal vez. Atacar en grupo de esa manera es un deshonor absoluto para el camino del dragón. El camino del dragón. Yo. Claro, lo que digas, pero no puedes negar que atacar desde el aire es una ventaja abrumadora. Los Wyverns usan magia de aire para atacar. La hoja sónica invisible y la aún más avanzada hoja sónica son particularmente peligrosas. Hoja sónica, el ataque donde crearía 2 clones de mí mismo y lanzaría una hoja sónica desde cada uno mientras cargaba al mismo tiempo. Conocido también como la carga de ruptura, la única táctica con la que Río estaba absolutamente obsesionado. Nunca he oído hablar de alguien clonándose a sí mismo. O de una carga simultánea con una hoja sónica, respondió Abel,
tomando el comentario imprudente de Ryo en serio, porque era un buen tipo. Mientras tanto, el dormido Vigimes se había despertado y se preparó para luchar contra la amenaza inminente al ponerse de pie sobre sus 4 patas. Una distancia de 40 metros separaba a los 6 Wyverns flotando en el aire y al Vigimes en tierra. Los Wyverns hicieron el primer movimiento. Lanzaron cortes de aire batiendo sus alas, o eso parecía para Ryo y Abel. A esta distancia, ninguno podía confirmar visualmente la distorsión en el aire que indicaba el ataque. Ni siquiera podían oír nada, tan lejos estaban. Pero el Vigimes sabía cuántos cortes de aire se lanzaron contra él y sus trayectorias. 6 piedras, cada una aproximadamente del tamaño de una cabeza humana, aparecieron instantáneamente alrededor del monstruo. En el momento en que lo hicieron, el Vigimes las disparó hacia adelante, contrarrestando esencialmente los cortes de aire de esta manera. ¡Wow! Bien hecho, BB, sabía que podías hacerlo. Creo que usarán su ataque a distancia a continuación, la hoja sónica. Abel hizo esta predicción basada en sus experiencias pasadas luchando contra Wyverns. Lo más peligroso de una hoja sónica es cómo se divide después de ser disparada. Un ataque de saturación entonces, la magia del aire es brutal, ¿no? Nada podría ser más peligroso para un objetivo que estar en el lado receptor de un ataque mágico que se divide justo antes del impacto. Tal como Abel predijo, los 6 Wyverns lanzaron cada uno una hoja sónica. A diferencia de un corte de aire, una hoja sónica era magia de aire visible a simple vista. Las 6 hojas de aire que se precipitaban hacia el Vigimes se dividieron en muchas más pequeñas a menos de la mitad de la distancia hacia su objetivo. Excepto que el propio Vigimes podría haber esperado que ocurriera algo así. En lugar de usar proyectiles como lo hizo antes, la criatura creó una barrera gigante de piedra frente a ella para repeler todas las hojas sónicas. He oído que los Vigimes son monstruos terrestres, pero no tenía idea de que fueran tan buenos en magia de tierra. Sabía que sería una pelea sucia. Solo que no esperaba que girara en torno a la magia. Sí, excepto que ninguna de las dos partes ha logrado dar el golpe decisivo. Reunidos en un solo lugar, la bandada de Wyverns voló hacia adelante juntos y comenzó a rodear al Vigimes. Veo lo que están tratando de hacer. Al atacar desde todas las direcciones, anulan la barrera de piedra. GRR. No te rindas, BB. Una vez que los Wyverns completaron su formación de asedio, estaban listos para lanzar otra ronda de hojas sónicas. Solo entonces Ryo percibió algo extraño alrededor del Vigimes. No podía encontrar la fuente de esta sensación, lo cual era exactamente por lo que sabía que algo andaba mal. Ya había experimentado esta sensación antes. La sensación de anomalía se extendió rápidamente desde el área directamente alrededor del Vigimes. En el momento en que los Wyverns entraron en esta vecindad, las hojas sónicas que lanzaron a tan corta distancia desaparecieron instantáneamente y los propios Wyverns cayeron al suelo, como si hubieran perdido la capacidad de volar instantáneamente. Parálisis, en todas las direcciones. No. Lo dudo. Cuando Abel miró a Ryo, encontró a su amigo un poco pálido. Creo que es anulación mágica. Sí, efectivamente, Ryo conocía esta sensación de anomalía porque era la misma que había experimentado él mismo contra el Assassin Hawk tuerto. Este había adquirido la habilidad después de su evolución. Ahora comprendía que los Wyverns probablemente volaban usando el poder de la magia del aire. De otro modo, sus enormes cuerpos no podrían flotar en el aire tan fácilmente. Deslizarse por el aire, tal vez, pero, detenerse en el aire. De ninguna manera, imposible sin magia. Y el Vigimes había sellado esa magia, causando que cayeran al suelo y se les impidiera volar o atacar con magia del aire. Si la parálisis no estaba en juego, entonces deberían haber sido capaces de moverse al menos. Esos pensamientos pasaron por la mente de Ryo mientras observaba cómo se desarrollaba la escena a la distancia. Algunos de los Wyverns caídos se pusieron de pie tambaleándose, sus posturas agresivas indicaban su disposición continua de seguir luchando. Anulación mágica, como en una incapacidad para usar magia, eso es incluso posible. Nunca he oído hablar de usuarios de magia humanos capaces de eso, mucho menos de monstruos. No hay manera, Ryo. Mira de cerca, ¿ves cómo los Wyverns caídos están tratando de levantarse? No podrían moverse en absoluto si estuvieran paralizados. Oh, sí, tienes razón. Pero, anulación mágica. Cuesta creerlo, sinceramente.
Aunque, he oído que existen trampas de calabozo así. Calabozo, dices, todo un cliché de fantasía. Abel, ¿me estás diciendo que hay un calabozo en el reino de Nickley? Sí, eso te estoy diciendo. El único calabozo de las provincias centrales también. La emoción de Río se disparó cuando oyó eso. Increíble, y tiene anulación mágica como una trampa. No. No en el reino. Hay rumores de ellos en los calabozos de las provincias occidentales, sin embargo. Habitaciones de anulación mágica, aparentemente. Ah. Si la anulación mágica existe en los calabozos, entonces no es tan extraño que los monstruos también posean la habilidad. No. En realidad es muy extraño. Abel frunció el ceño y sacudió la cabeza. Interesado en calabozos entonces, Río. Por supuesto, me encantaría explorar uno algún día. Tienes suerte entonces. Lune tiene el único calabozo en todas las provincias centrales. La inesperada noticia dejó a Río atónito. Estás bromeando, ¿por qué esperaste tanto para decírmelo, Abel? Oí, no me culpes. No tenía idea de que incluso te interesaban los calabozos hasta ahora. La batalla entre los Wyverns y el Vigimes continuó incluso mientras charlaban. Sin embargo, en este punto, ya no era tanto una batalla como una masacre unilateral. No solo los Wyverns habían perdido su abrumadora ventaja aérea, sino que además ya no podían usar su magia de aire ni volar. Por otro lado, estaba el Vigimes, que representaba una amenaza simplemente por su tremendo tamaño. Los Wyverns no lograron hacer ni un solo rasguño a su oponente a pesar de la variedad de ataques físicos que utilizaron. Lo que empeoraba la situación era que el Vigimes aún podía controlar la magia. Mientras aplastaba unas cuantas Wyverns bajo sus pies, lanzaba proyectiles de roca a las que estaban detrás para evitar que escaparan. La ofensiva unilateral terminó en menos de 5 minutos. Una vez hecho esto, solo quedaron los 6 cadáveres de los Wyverns. Bueno, eso fue un espectáculo terrorífico, ¿no te parece? Sí. Los Vigimes realmente son algo fuera de lo común. Antes de que comenzara la batalla, Abel estaba seguro de que los Wyverns ganarían con su abrumadora ventaja. Nunca podría haber imaginado que la pelea se convertiría en una masacre tan unilateral. En lo más profundo de su corazón, juró que nunca, jamás se enfrentaría a un Vigimes. Entonces, no te importará que la segunda ronda sea Abel versus BB, ¿verdad? Lárgate. Los dos tomaron un enorme desvío alrededor del Vigimes que devoraba a los Wyverns sin distracciones y continuaron su viaje. Después de que su desvío hacia el este los llevara bien lejos del campo de batalla entre el Vigimes y los Wyverns, una vez más se dirigieron hacia el norte. Un rato después, Abel habló con Río mientras caminaban. Oí, Río. Si mis ojos no me engañan, estoy bastante seguro de que hay una cordillera increíblemente alta al frente. Vaya, Abel, qué coincidencia. Porque yo también estoy viendo lo mismo. Aunque las montañas nevadas aún estaban a una buena distancia, se elevaban tan alto en el cielo que atravesaban la línea de las nubes. La cordillera medía alrededor de 6.000 metros, tal vez incluso 7.000. Según los estándares de la Tierra, probablemente se clasificaría en una de las categorías más altas en cuanto a altura. Así que, esa es la tapa de la que hablabas, así lo creo, sí. Río tampoco esperaba encontrarse con este coloso geográfico. Antes de intentar siquiera cruzar esas montañas, probablemente deberíamos cazar y secar tanta carne como podamos mientras estemos en las estribaciones. Tal vez podamos seguir cazando hasta la mitad de la ascensión, pero creo que más allá de ese punto la comida será mucho más escasa. Sí, podrías tener razón, especialmente con toda esa nieve. Vaya. Si yo fuera un mago del aire, podría cruzar esa cordillera en un solo vuelo. Las palabras de Río hicieron que Abel imaginara a la maga del aire de su grupo, Lin, haciendo exactamente eso, excepto que en su imagen mental, ella simplemente no podía lograrlo por más que lo intentara. Sí, claro, ni hablar, dijo Abel, rechazando la fantasía febril de Río. Continuaron hacia el norte y eventualmente se encontraron atravesando los bosques. Oí, Abel, he estado pensando, ¿has derrotado Wyverns antes, Sí. Me he unido a varias cacerías de Wyverns en el pasado, ¿por qué lo preguntas? Bueno, las que intentaron matar a Bebe venían de la cordillera al norte, ¿verdad? Al escuchar esas palabras, Abel giró lentamente la cabeza para mirar a Río a su lado. Si hubiera sido una máquina, Río podría haber escuchado los engranajes chirriando con el movimiento. No me digas que crees que hay Wyverns más adelante, no pienso.
dijo Ryo, con una expresión soleada en contraste con la asombrada de Abel. La verdad era que Ryo quería echar un vistazo más de cerca a los Wyverns. Anteriormente, él y Abel habían estado demasiado lejos de la batalla con el Vigimes para ver mucho. Los Wyverns no son el tipo de oponente que se puede derrotar con una o dos personas. Una cacería de Wyverns necesita reclutar al menos a 20 aventureros de rango C. Aún así, siguen ocurriendo bajas del lado de los aventureros. En innumerables ocasiones, Abel había visto a aventureros heridos y asesinados por Wyverns. Eran un enemigo que quería evitar a toda costa. ¿Cómo las enfrentas en tus cacerías? Tus habilidades de combate no funcionarán contra ellas, ya que permanecen en el aire, ¿verdad? Los espadachines como yo actuamos como señuelos cuando enfrentamos monstruos aéreos como ellos. Una vez que los atraemos al suelo, nuestro trabajo es dar el golpe de gracia. Dicho esto, los arcos y flechas no son efectivos contra monstruos de clase Wyvern, así que los magos terminan siendo la fuerza ofensiva principal. 3 vítores para los magos. Ryo agitó entusiasta sus brazos en el aire. Sí, pero no es como si 1 o 2 magos fueran suficientes para derrotarlas, de acuerdo. Mientras estén vivas, los Wyverns protegen sus exteriores con magia de aire. Debido a eso, apenas sufren daño incluso contra ataques mágicos de fuego de magos de fuego, explicó Abel, recordando sus experiencias pasadas con los monstruos y otros puntos importantes sobre ellos. Solo demuestra que los magos de fuego no son tan importantes, dijo Ryo. Como mago del agua, sentía una rivalidad natural hacia los magos de fuego, por lo que se encontró insultándolos involuntariamente, aunque no había conocido a ninguno desde su llegada a Pi. Claro, nunca había conocido a ningún otro mago en toda su vida. Aparte del mismo, claro. Puede que no lo creas, pero es un hecho que la magia de fuego es la más fuerte en términos de poder de ataque. Los Wyverns tampoco sufren daño de los ataques de los magos de aire debido a su afinidad con la magia de aire. Ah, sí, así funciona, sí. Ataques como corte de aire no les impactan. A Ryo se le vinieron a la mente la bola de cebo y el kraken que había encontrado en el mar. Me pregunto si los Wyverns pueden quitar el control mágico, igual que esos imbéciles. Tal vez sea posible cuando usuarios de magia elemental del mismo tipo se enfrentan entre sí. Y por eso los magos de fuego se centran exclusivamente en lanzar ataques como Fireball, bola de fuego, y Fire Lance, lanza de fuego. Es la única manera de erosionar la resistencia de una Wyvern. No sé cómo decir esto, pero, siento que ese estilo de lucha es muy, improvisado. Nos puedes culpar. No se ha establecido un método definitivo para cazar Wyverns. Lanzarles continuamente magia de fuego, erosionar su resistencia y debilitar su protección de aire. Luego, si tenemos suerte, algún tipo de magia da en el blanco y las derriba al suelo. Pero los ataques de magia de fuego enfurecen a los Wyverns, y sus ataques de carga resultan en demasiadas bajas, respondió Abel, encogiéndose de hombros. Entonces, tal vez los humanos deberían dejarlas en paz, no es una opción. Más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando aparecen en los caminos que toman las caravanas de mercaderes y los atacan, causando retrasos comerciales. Ya te puedes imaginar qué tipo de efecto dominó tienen esos retrasos. Así que los señores regionales, y a veces el propio rey, encargan al gremio de aventureros que las cacen. Abel se detuvo, poniéndose repentinamente en guardia. Algo no está bien. Ryo también sintió una perturbación en la atmósfera. La vegetación, algo no está bien con la vegetación, le susurró a Abel. En resumen, esta no era una criatura tipo animal, sino la flora circundante la fuente de la perturbación. Pero nada los atacó. Ni una sola cosa, al menos no a simple vista. Entonces Abel se arrodilló abruptamente sobre una rodilla. Abel, estoy bien. Creo que fue algún tipo de veneno, pero volveré a la normalidad en un instante. Unos momentos después, Abel se levantó, aparentemente ya recuperado del veneno. Luego desenvainó su espada y adoptó una postura de combate. Ryo visualizó las moléculas de agua en el vapor dentro de un radio de 20 metros a su alrededor, luego lanzó un hechizo. Active Sonar, sonar activo. Instantáneamente, una gran cantidad de información inundó su cerebro, haciéndolo sentir mareado. Tuvo que resistirlo. El pulso que emitió desde su cuerpo se expandió,
propagándose a través de las moléculas de agua circundantes como las pequeñas olas que se crean al dejar caer una piedra en una superficie de agua clara y reflectante. Cuando el pulso alcanzó una sustancia extraña flotando entre las ondas, envió retroalimentación a Ryo, quien, gracias a su experiencia pasada, pudo identificarla. Esto se siente como un veneno paralizante. La densidad está más concentrada hacia la derecha, aunque no puedo ver nada. No, espera, hay una leve ondulación. Squall, chubasco, punto. Una lluvia violenta cayó, estrellando las partículas del veneno paralizante que flotaban en el aire contra el suelo. Hice casquit, ataúd de hielo, punto. Luego congeló completamente la fuente del veneno paralizante. Antes, solo era capaz de controlar el área a 10 centímetros o más de la superficie del cuerpo de una criatura. Ahora, como resultado de su considerable esfuerzo, podía cubrir todo el aire circundante con hielo. Ese bloque de hielo es... Sí, esa planta estaba esparciendo el veneno. Congelarla completamente detiene la secreción del veneno. Pero, ¿qué demonios es eso?, dijo Abel, atónito. Nunca había visto una planta como esa. Tal vez fue porque el índice de refracción cambió después de ser congelada, pero ahora pudieron ver un monstruo tipo planta que se parecía exactamente a una raflesia. Creo que debe tener la habilidad de reflejar la luz como un espejo y mezclarse con su entorno. Es por eso que no pudimos verlo hasta ahora. Abel también había percibido la perturbación, pero no había podido identificar la fuente. Esto era natural, ya que el monstruo podía hacerse invisible de manera efectiva. ¿Qué hacemos con este bloque de hielo entonces? Lo dejaremos así y nos alejaremos lo más posible de él. Tarde o temprano se descongelará. Las plantas pueden sobrevivir incluso después de ser descongeladas. Puede vivir feliz aquí mucho después de que nos hayamos ido. ¿Y qué pasa con los seres vivos que no son plantas? Bueno, ellos mueren. En experimentos, he intentado hacer que los corazones de los sujetos sigan bombeando y circulando sangre incluso mientras están congelados. También intenté poner a otros en un estado de animación suspendida al congelarlos rápidamente. Pero, aún no he tenido éxito. Definitivamente lo intentaré con más ahínco. Sé correcto, Abel tragó saliva, su garganta de repente seca. No pudo evitar imaginar involuntariamente la posibilidad de que él mismo fuera congelado. Por supuesto, sabía que Ryo nunca haría algo así. Aún así, si consideraba si era posible o no en una base puramente hipotética, entonces, era inevitable que pensara en ello. La voz de Ryo atravesó sus pensamientos mórbidos. Abel, puedo decir exactamente lo que estás pensando solo con mirarte la cara. Kuke, no pudo ocultar su inquietud. Estás pensando que un ataúd de hielo debe sentirse fresco y agradable en verano, ¿verdad? Vaya, realmente tengo mucho trabajo contigo, Sí, ahora me siento aliviado, por muchas razones. Incluso a través de su decepción, Abel también sintió algo de felicidad por alguna razón. Se relajaban después de haber terminado su cena. Solo porque estaban en un viaje no significaba que siempre tuvieran que estar tensos. Un estado constante de tensión no era bueno para el cuerpo. Lo mejor era relajarse cuando fuera necesario y estar alerta cuando fuera necesario. Eso era lo importante. Un monstruo vegetal que expulsa un veneno paralizante, y además invisible. Honestamente, es la primera vez que escucho algo así, dijo Abel, refiriéndose al monstruo tipo Raflesia que habían encontrado esa tarde. Incluso con su vasta experiencia como aventurero, nunca había escuchado de algo así antes. Ahora me doy cuenta de que los monstruos de tipo planta no existían cerca del lugar donde solía vivir. Sé que los monstruos de tipo planta están distribuidos de forma desigual en sus hábitats porque, a diferencia de los de tipo animal, no pueden moverse. Así que es muy posible que nunca veas uno. Dicho esto, también hay aventureros que solo cazan los tipos de planta. Bueno, no es interesante, es porque dejan materiales interesantes. Sí, cosas que los alquimistas usan en sus experimentos o para fabricar su equipo. En realidad estoy muy interesado en la alquimia, dijo Ryo, con un brillo en sus ojos. Estaba entusiasmado con el tema aunque aún no lo había experimentado por sí mismo. Al parecer, es realmente difícil convertirse en un alquimista plenamente formado. No me importa en absoluto. Como dicen, pasar 3 años sobre una piedra fría la calentará. Abel no estaba seguro de qué significaba el dicho, así que decidió ignorarlo. Ah, cierto. Ryo,
Tengo curiosidad, ¿cómo te protegiste contra el veneno de ese monstruo? Abel había logrado recuperarse del estado de alteración gracias a un objeto que llevaba consigo que neutralizaba la mayoría de los venenos comunes de inmediato. Aunque el efecto no había durado mucho, el veneno paralizante en esta ocasión particular había sido lo suficientemente poderoso como para debilitarlo y obligarlo a caer de rodillas. Sin embargo, Ryo no parecía afectado en absoluto, y Abel encontró eso extraño. Bueno, no hice nada especial, dijo Ryo con sinceridad. No es como si hubiera construido intencionalmente una resistencia al veneno. Después de todo, ni siquiera había podido encontrar yerbas detoxificantes en el área alrededor de su casa. Ahora me pregunto por qué no me pasó nada. Podría haber sido la protección del rey hada del agua. No, algo así no parece posible en este mundo. Pero tal vez. ¿Crees que sea el efecto de esta túnica? Ryo no pudo evitar soltarlo. No había manera de verificar su sospecha de todos modos, así que por ahora decidió estar agradecido con la persona que se la regaló. Gracias, maestro. Sí, eso es posible de hecho. Al menos, estoy seguro de que esa túnica no es normal en absoluto. Bueno, no puedes tenerla, Abel, solo para que lo sepas. No es como si la quisiera. Hace unos segundos le agradecí silenciosamente a mi maestro por dármela. Bien. Es importante mostrar tu apreciación, ¿sabes? La sorpresa brilló en el rostro de Ryo cuando escuchó esas palabras. Abel, en realidad estás diciendo algo decente por una vez. ¿Qué demonios, Ryo? Siempre digo lo correcto. El único que piensa eso eres tú. Así funcionan estas cosas. Eres la última persona de quien quiero escuchar eso. Al día siguiente, los dos se dispusieron a conseguir carne para secar durante su viaje por la cordillera. Abel, cacemos jabalí también. La carne de conejo es deliciosa, pero creo que deberíamos tener jabalí a mano también. Estaba pensando en un jabalí mayor ya que es el más grande de los tipos de jabalí, respondió Ryo después de que Abel preguntó qué tipo de carne deberían cazar. Estoy bien con el jabalí, pero, sabes que los jabalíes mayores son un dolor de cabeza, ¿verdad? Además, ¿no crees que son demasiado grandes? Mejor demasiado grandes que demasiado pequeños, como dice el dicho. Es más fácil derribar un gran jabalí que un montón de animales pequeños, ¿no estarías de acuerdo? Además, es muy probable que pronto terminemos cazando wyverns, así que, ¿por qué rechazar la idea de derribar uno o dos jabalíes mayores antes de eso? Bueno, porque no tenemos mucho margen de elección con los wyverns. Todavía no entiendo por qué estás tan emocionado por luchar contra ellos, por cierto. Sabes, los jabalíes mayores no son exactamente fáciles de cazar tampoco. ¿Cómo puedes ser tan tímido si ni siquiera hemos empezado? No eres digno de tu nombre, Abel. Quiero saber siquiera cuál es tu definición de mi nombre. El acalorado debate entre Ryo y Abel continuó hasta que finalmente acordaron 5 monstruos tipo conejo y 5 tipo jabalí, siendo el último de los jabalíes un jabalí mayor. Incidentalmente, Abel mismo sacó una conclusión del argumento, que fue, Ryo nunca retrocede. No tuvieron problemas para cazar 5 conejos menores y 4 jabalíes menores. Después de destripar los cadáveres, Ryo congeló la carne. Luego llegó finalmente el momento de abatir al jabalí mayor, que resultó fácil de encontrar gracias a la habilidad pasiva sonar de Ryo. Ryo, justo como lo planeamos. Cuento contigo para detenerlo con tu Ice Wall, muro de hielo, y tu Cicicle Lance, lanzas de hielo, punto. Repeler, 5, Laer Ice Wall, muro de hielo de 5 capas. Perforar, y Cicle Lance 4, y Cicle Lance 4, punto. Ryo añadió esos prefijos extremadamente genéricos a sus hechizos sin ninguna razón. Abel estaba más allá de comentar sobre el asunto en este punto. Entendía que la magia de Ryo funcionaría igual con o sin los cánticos aleatorios. Todo lo que hizo fue sacudir ligeramente la cabeza. Independientemente de la naturaleza improvisada de sus cánticos, Ryo generó un muro de hielo justo como Abel había imaginado. Clang. El jabalí mayor cargó sin lanzar ninguna piedra primero, luego chocó contra el muro de hielo. Tan pronto como se detuvo, 4 lanzas de hielo atravesaron sus patas. Su grito de agonía resonó a su alrededor, pero el sonido no duró mucho. En el momento en que el jabalí mayor rugió, Abel se movió hacia su lado izquierdo con su espada desenvainada. Habilidad de combate, empalamiento total. La hoja brilló débilmente en rojo mientras Abel la clavaba a través de la oreja del monstruo.
El jabalí mayor tembló por un instante, luego se desplomó en el suelo a medida que su fuerza se agotaba rápidamente. ¡Ah! Abel exhaló en silencio. Aunque habían ejecutado el plan a la perfección, todavía había estado tenso. Después de todo, las garras de un jabalí mayor podían desgarrar a un humano como si estuvieran hechos de papel. No importaba que lo hubieran inmovilizado primero al apuñalarlo con lanzas, Abel aún había necesitado acercarse al alcance del jabalí, y eso naturalmente había tensado sus nervios. Fantástica demostración como siempre, Abel. Río fue sincero con su elogio, ya que esperaba completamente que el espadachín matara al monstruo de un solo golpe. Solo habían herido al jabalí mayor a través de sus pies y orejas, lo que haría que su siguiente tarea fuera mucho más fácil. En resumen, un logro maravilloso. Está bien, entonces, Abel. Por favor, despelleja su piel con mucho cuidado, que, haré algunas cosas con ella. Bolsas para la carne seca, ropa para mí, y una capa para ti, Abel. El cuero hecho de la piel de un jabalí mayor es más duradero que el de un reservoir. También tiene una textura mucho más agradable. Ah, ahora entiendo por qué estabas tan empeñado en cazar un jabalí mayor. Estabas pensando adelantado por nosotros, dijo Abel, sacudiendo la cabeza con resignación. No podía negar que la piel de un jabalí mayor era más que suficiente para hacer todas las cosas que Río mencionó. Además, el jerky que hicieron con su carne lo sustentaría en su viaje, así que realmente era matar dos pájaros de un tiro. No sabía qué haría si te hubiera dicho mi idea con anticipación, Abel. Me alegra no haberlo hecho. ¿Qué demonios habría hecho de todos modos? Podrías haberlo apuñalado repetidamente a propósito y arruinado su piel por venganza, eso era totalmente una posibilidad. Me estás tomando el pelo, Río, ¿qué clase de salvaje crees que soy? Porque definitivamente puedo imaginar que dices algo como, quiero que mejores tus habilidades de curtido al siguiente nivel, Río, por eso hice todos estos agujeros a propósito. Entonces Río cerró los labios con fuerza y asintió vigorosamente varias veces. Eso va más allá de ser malintencionado, realmente me preocuparía por la humanidad de alguien en ese punto. Exacto, y así es como me siento contigo, Abel. Río lanzó su dedo hacia Abel con triunfo, como si hubiera estado esperando con ansias que dijera precisamente esas palabras. Abel solo parpadeó en respuesta mientras Río continuaba señalándolo. Bien, dijo Abel eventualmente. Lo primero que necesitamos hacer es drenar la sangre. No prestó atención al insistente apuntar de Río. Ah, no voy a perder, no creas que esto se ha terminado. Abel ignoró los gruñidos de Río. Voy a separar la piel de su carne, dijo Abel después de que terminaron de drenar la sangre del jabalí mayor. Como aventurero, había descuartizado muchos monstruos tipo jabalí, así que se ofreció orgulloso de sus habilidades. ¿Estás diciendo eso porque confías en que eres mejor que yo en eso? No, porque fuiste tú quien me dijo que lo hiciera en primer lugar, Río. Bueno, tal vez lo hice, tal vez no. No lo recuerdo muy bien. No, definitivamente lo hiciste. Abel exhaló suavemente, frustrado. Los labios de Río formaron un puchero mientras se enfurruñaba. A veces pienso que eres realmente cruel, Abel. Otra vez no. Corrección, a menudo pienso en lo cruel que eres, Abel. De nuevo, ¿por qué? Otra corrección, siempre pienso que eres una persona cruel, Abel. Sí, bueno, yo pienso que tú eres el cruel, Río. Abel ya estaba cansado de pelear con Río después de la tercera ofensa. Mira, estoy trabajando seriamente en la piel, justo como me pediste, de acuerdo, ¿está bien? Creo que esa parte seria de ti es asombrosa, Abel. Absolutamente maravillosa. Estoy siendo 100% honesto cuando elogio ese lado tuyo. Gracias, supongo. Abel se sintió un poco tímido después del repentino cumplido de Río. Cuando veo tu habilidad con la espada, me doy cuenta de cómo no te has permitido perder la cabeza ante la idea de que tus talentos son innatos. En cambio, tus esfuerzos diligentes día a día te han llevado a alcanzar alturas insuperables de maestría. Así es como me siento. Oh, sí. Abel respondió, ruborizándose aún más. No creo que cualquiera pueda seguir trabajando duro. Es una cosa si sabes que siempre serás recompensado por tus esfuerzos, que tu éxito siempre estará garantizado, pero el camino de la espada no es así. Aunque es natural seguir entrenando, el éxito nunca es seguro. A pesar de esto,
Sigues trabajando duro. Ese es el tipo de persona que eres. Así que pienso que eres increíble por mantenerte en ello durante tanto tiempo, Abel. Creo que estás exagerando. El rostro de Abel ahora estaba escarlata, aunque continuó desollando el jabalí mayor. Bueno, a pesar de tu seriedad, no hay mucho que podamos hacer con respecto a tu crueldad, ¿verdad? Realmente no sé cómo llegas a estas conclusiones. A pesar de su conversación sin sentido continua, sus manos permanecieron ocupadas. Abel se concentró en desollar y destripar al jabalí mientras Río organizaba todo sobre la mesa de hielo. Una vez que Abel limpió completamente la piel, finalmente pudieron comenzar el proceso de curtido. El primer paso era lavarla cuidadosa y minuciosamente. Abel, deja de jugar y comienza a lavar. El mago de agua vertió agua en un cubo gigante hecho de hielo y señaló hacia él, ordenando a Abel que lavara la piel dentro de este. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque es una tradición ancestral que el vanguardista haga el trabajo manual. Estoy bastante seguro de que no existe tal cosa. Aunque se quejó, el espadachín, por ser un tipo fundamentalmente amable, se enrolló el dobladillo de los pantalones y entró en la tina, donde comenzó a frotar con diligencia la piel para limpiarla. El siguiente paso era pelar la dermis. Bien, Abel, arranca la dermis con los dedos. El mago del agua señaló la piel extendida sobre la mesa de hielo y le dio la orden. ¿Por qué siempre yo? Porque sé que puedes hacerlo, por eso. Esa no es una buena razón. Aunque refunfuñó, el espadachín, aun siendo un tipo increíblemente amable, comenzó a pelar la dermis de un trozo relativamente grande de piel cortada. Después, llegó el momento de quemar yerba y hojas para cubrir la piel con humo, un proceso conocido como curtido al humo. Abel, necesitas recoger más hojas y ramas. Con el tendedero de ropa hecho de hielo detrás de él, el mago del agua señaló, dándole la orden de recolectar más combustible. No me sorprende que me estés dejando todo el trabajo otra vez. Eres el único que puede hacerlo, Abel, así que te asigné la tarea. Eso es un completo disparate y lo sabes. Tú podrías hacerlo tan fácilmente como yo, Río. Aunque protestó, el espadachín recogió ramas secas y hojas para quemarlas. Abel era, después de todo, un tipo extremadamente amable. Después de ahumar la piel durante medio día, la fase final del proceso consistía en lavarla con agua y luego estirar el cuero hasta obtener un grosor uniforme con un rodillo de hielo. Como soy el único que puede usar el rodillo de hielo, yo haré esta parte. ¿Ves? No estoy simplemente holgazaneando. Sé correcto. Abel estaba tan hastiado a estas alturas que ni siquiera se molestó en objetar. De hecho, apenas dijo nada. Luego, unos minutos después, Abel levantó la cabeza y habló. Río. Sí, también siento que los monstruos se acercan. Un normal boar y una kite snake. El normal boar ya casi está aquí, mientras que la kite snake está a unos minutos detrás. Las kite snakes son peligrosas. Se mueven rápido y sus ataques de cola son mortales, pero lo peor es su niebla venenosa. Maté una cuando solía vivir en el bosque de Rondo y fue una experiencia realmente frustrante. Al recordar su lucha contra esa primera kite snake, Río recordó cómo había destrozado su ice wall, pared de hielo, innumerables veces. Pero, te mostraré lo diferente que soy ahora comparado con aquel entonces, dijo Río. Tú realmente estás motivado, claro. Porque ahora tenemos suficiente cuero. No necesitamos la piel de serpiente, así que puedes matarla como quieras. Por supuesto, otra vez hago todo el trabajo, dijo Abel, sacudiendo la cabeza. Como puedes ver, tengo las manos ocupadas usando el rodillo de hielo en el cuero, así que te ayudaré coordinando el ataque con mi Ice Wall. ¿Qué quieres decir? Voy a incapacitar a la Kite Snake para que no te enfrentes a ambos a la vez, Abel. Ojo, lo aprecio. Entonces eso significa que yo manejaré, el normal boar, sí, entendido. Con eso, Abel partió para enfrentarse al normal boar. La Kite Snake aún no había aparecido, pero Passive Sonar permitió a Río detectar su ubicación y movimientos. No puedo dejar que se nos acerque, no solo porque es peligrosa sino por el caos que causará en todos los artículos de cuero que he hecho. Sobre todo necesito asegurarme de que esto último no ocurra, murmuró. Luego lanzó un hechizo, hice wall paquete pared de hielo, punto. Su intención era detener a la Kite Snake atrapándola en una caja de hielo que haría caer desde arriba, pero... maldición, se mueve tan rápido. Río tardó solo 0,x segundos en crear su Ice Wall Package, pero incluso eso fue demasiado lento para capturar al monstruo.
Tal vez tenía sentidos inaccesibles para los humanos que le permitían detectar cambios en su entorno. Las serpientes normales poseen órganos termorreceptores que les permiten sentir radiación térmica infrarroja, y si Ryo aplicaba el mismo principio a una kite snake, entonces era completamente posible que fuera sensible a algo tan frío como el hielo. Sea como fuere, Ryo le había prometido a Abel que capturaría a la kite snake, y vaya que lo haría. ¿Qué hice la última vez que luché contra una? Ah, sí, la empapé usando Squall y básicamente la herví viva. Si hago lo mismo esta vez, seguramente la mataré, Estaba decidido a capturarla y dejarle la tarea de matarla a Abel, porque eso era lo que había prometido. Ryo tenía la intención de cumplir su promesa al pie de la letra, aunque sabía que Abel estaría bien con que él terminara el trabajo. Bien, déjame intentar el proceso inverso, murmuró, y lanzó un hechizo. 5. Layer Ice Wall, pared de hielo de 5 capas, full package. Con la kite snake ahora en el centro, creó una pared de hielo de 5 capas con un radio de 20 metros que encerraba al monstruo. Construyó un techo de hielo encima para evitar que saltara y escapara, como la primera vez hacía mucho tiempo. Ice Wall, pared de hielo, shrink, encoger, punto. La pared de hielo de 5 capas se contrajo en un patrón concéntrico, su radio disminuyendo de 20 metros a 15, luego a 10, y finalmente a 5. Crash. Crash. Al darse cuenta de que estaba atrapada, la kite snake azotó repetidamente su cola, intentando romper la barrera de hielo. Añadamos más. 5. Layer Ice Wall, pared de hielo de 5 capas, punto. Generó otra alrededor, por si acaso. Ahora desde arriba. Squall, tormenta, punto. Ryo empapó a la kite snake capturada con agua. Ice Casket, ataúd de hielo, punto. El agua empapando al monstruo y el vapor que la rodeaba comenzaron a cristalizarse, y luego, la kite snake quedó completamente congelada dentro de la caja de hielo. Jujo, éxito. Al regresar tras derrotar al normal Boar, Abel miró fijamente la kite snake congelada. No creo que haya necesidad de que yo propine el golpe de gracia. 5 Lesser Rabbits, 4 Lesser Boars y un Greater Boar significaban mucha carne seca para los dos. La sal era algo que Ryo definitivamente no podía descuidar en el proceso de hacer la carne seca, y tenía mucha. Le hubiera encantado adobar algo de la carne seca en salsa de soja, pero desafortunadamente para él, no tenía ninguna a mano. En su lugar, untó las tiras de carne en sal y pimienta negra, y luego dejó que las porciones se secaran durante 3 días. Fin. Bueno, eso fue fácil. Sí, es un método relativamente sencillo para que los aventureros hagan carne seca cuando están en el campo. Cuando las condiciones son extremadamente duras, podemos sobrevivir solo con sal, así que me siento muy afortunado de que tengamos pimienta negra. Entonces me alegra que la vid creciera en el bosque de Rondo. Ryo asintió con entusiasmo. Había ensartado la carne en una vara de hielo que había generado y la llevaba consigo para que se secara mientras caminaban hacia el norte hacia la cordillera. Por cierto, la piel del Greater Boar había sobrevivido a los ataques anteriores de los monstruos, permitiéndole a Ryo crear lo que quería, la capa de Abel, su propia ropa y 2 bolsas, una para cada uno. La capa ayudaría mucho a proteger a Abel del frío. En cuanto a la ropa que hizo para sí mismo, bueno, era bastante simple, solo un gran pedazo de cuero con un agujero en el medio lo suficientemente grande para meter la cabeza, de modo que pudiera cubrirlo cómodamente. En resumen, un poncho de cuero. No necesitaba una capa porque llevar el poncho debajo de la túnica que le dio el Dushan duplicaba el calor que envolvía su cuerpo. Y así fue como ambos mejoraron drásticamente su protección contra el frío. Oigan, Ryo. Solo para aclarar, las bolsas que hiciste. Sí, son para llevar la carne seca. Las bolsas de cuero eran de tamaño estándar. Si la bolsa fuera más grande, te estorbaría durante el combate, ¿verdad, Abel? Sí, ese es un punto justo, pero parece que las bolsas combinadas no podrán contener toda la carne. Sí, lo cual no se puede evitar. Así que la carne que no podamos guardar en ellas. Sí, ya lo imaginé. Es una lástima. A Abel le disgustaba la idea de desperdiciar comida, pero no tenían opción. La llevaremos en nuestras manos. ¿Perdón? ¿Qué? Comeremos todos los días, así que consumiremos rápidamente la cantidad que llevemos en nuestras manos. Abel parecía atónito. Pero, no puedo pelear así, no te preocupes. Yo haré el combate entonces. Ryo asintió gravemente,
emanando una atmósfera sombría pero resuelta. Al final, después de embalar la carne seca en sus bolsas, solo tuvieron que llevar una cantidad equivalente a un día de sobras en sus manos. Ni que decir tiene que el alivio de Abel no tenía límites. The Water Magician. Capítulo 10. Cruce de montañas. La enorme cordillera se alzaba imponente frente a Río y Abel. La primera vez que Río la vio, pensó en los Himalayas, la cordillera que dividía el subcontinente indio de Eurasia. El monte Everest, llamado como Langma en tibetano, descansaba en los Himalayas como la cima más alta de la tierra, la cúspide de los dioses. En estas montañas frente a ellos, intentarían un ascenso sin oxígeno, algo terriblemente difícil de lograr en la tierra. Y sin ningún equipo adecuado, para colmo. En la tierra, había un sumo sacerdote de Nepal que duró 32 horas en el Everest, 11 de ellas sin un cilindro de oxígeno. En ese caso, aquellos entrenados en pie deberían ser capaces de alcanzar la cima sin mucha dificultad, probablemente. Algo molestaba a Abel. Ese algo era la fuerza física de Río. Como aventurero de rango B, Abel poseía una fuerza física, incluida la resistencia, que sin duda estaba entre las más altas de todos los humanos. Luego estaba Río, un mago, quien mantenía su ritmo con facilidad. Aunque no era una regla estricta, los magos en general no eran conocidos por su fuerza física. Los magos que trabajaban como aventureros ciertamente eran más fuertes que el público en general, pero seguían siendo increíblemente débiles en comparación con los espadachines. Lin, la maga de aire en el grupo de Abel, carecía de fuerza física en extremo. Su resistencia era particularmente baja, incluso en comparación con la sacerdotisa de su grupo. Y aún así, Río era capaz de mantener la velocidad de Abel sin sudar ni una gota. Lo mismo podía decirse siempre que se encontraban en combate. De alguna manera, podría decirse que esto era inusual para un mago. Oí, Río, ¿qué pasa, Abel? Todavía estaban en la base de las montañas, así que no se preocuparon por evitar la conversación para conservar oxígeno. Eres bastante fuerte para ser un mago, ¿sabes? Físicamente, me refiero. Río soltó una risita sin temor. Así que lo notaste, Abel. Muy bien. Trabajé muy duro para desarrollar mi resistencia, especialmente cuando vivía solo. Debería estar bien incluso si una batalla dura 5 horas. No, tu magia se agotará, dijo Abel, aunque lo que realmente quería decir era, ningún mago podría durar tanto. Bueno, estoy seguro de mis habilidades físicas, así que no tienes que preocuparte por mí, Abel. Ciertamente no tienes que ir más despacio por mi culpa. Ojo, así que estás tan seguro de ti mismo, así es. Ninguno de los aventureros de rango B en los alrededores es rival para mí, respondió Río, lanzando un desafío sin razón aparente. Hey, si buscas una pelea, con gusto acepto, dijo Abel, aceptando voluntariamente. ¿De verdad crees que me asustaría de alguien que me amenaza con carne seca en sus manos? Lo mismo digo. Los dos continuaron caminando mientras sostenían esta absurda conversación. Cuando el sol alcanzó su cenit, sintieron una presión anormal en el aire. ¿Qué es eso?, preguntó Río. Abel inspeccionó el área a su alrededor, mirando hacia la izquierda y la derecha, pero pronto se dio cuenta de que la presión venía de algo que descendía en picada desde el cielo. Un grifo, dijo Abel, demasiado impactado para moverse o decir algo más. Río también quedó paralizado ante el aura impresionante del grifo. Grifos. Conquistadores de los cielos. Segadores del firmamento. Aquellos que dominaban el vasto cielo abierto. Ostentando una variedad de apodos, gobernaban los aires. Si los vigimes reinaban sobre la tierra, se decía que los grifos gobernaban el aire. Monstruos temibles cuya mitad superior se parecía a un águila y la inferior a un león, medían aproximadamente 10 metros de altura, aunque los números no significaban nada frente a su abrumadora presencia. Y en ese momento, uno de esos monstruos acababa de posarse frente a ellos, donde ahora permanecía mirándolo fijamente. A Río le tomó 20 segundos reaccionar. Entonces, de repente, tuvo una idea. Cuidadosamente lanzó la carne seca que tenía en su mano derecha hacia el grifo. Snap. Este atrapó la carne seca en el aire y se la tragó. Fue entonces cuando Abel también salió de su estado de parálisis. Río lanzó la carne seca que tenía en su mano izquierda hacia el grifo también. Esta vez, lo atrapó con la boca abierta y se lo tragó todo de una vez. Luego dirigió deliberadamente su mirada hacia la carne seca en las manos de Abel.
Abel, la carne, dijo Río, susurrando lo suficientemente alto para que Abel lo escuchara. Abel arrojó la carne de ambas manos al grifo. El monstruo pareció satisfecho después de terminar esas porciones, así que batió sus alas con fuerza y saltó al cielo, volando lejos. Los dos permanecieron inmóviles durante un rato. Solo 5 minutos después de que el grifo se fue lograron recuperar la voz. Abel, me alegra que todavía estemos vivos. Totalmente de acuerdo. Se sentaron junto a las raíces de un enorme árbol cercano y exhalaban aliviados. Pero tuviste un golpe de genialidad ahí, Río, con la carne, dijo Abel, elogiando su decisión de lanzar el primer puñado de carne seca al grifo. Cuando pensé en cómo podríamos hacerle entender que no éramos enemigos, recordé la carne seca que tenía en mis manos. Estaba casi seguro de que los grifos no odian la carne. Sí, gran jugada. Río se sonrojó ante los elogios sinceros de Abel. Aún así, tenía una presencia impresionante. Sí, fue increíblemente intenso. Bebé también fue impresionante, pero estaba bastante lejos de nosotros, así que ver algo similar justo frente a mis ojos fue, me alegra que no nos haya marcado como enemigos. Río asintió enfáticamente. Estoy de acuerdo. No creo que hubiéramos ganado si hubiéramos tenido que luchar contra él. Sí, eso no es algo en lo que un humano tenga posibilidades. Si las cosas se ponen difíciles, preferiría enfrentarme a 6 wyverns que a un grifo. Preferiría no enfrentarme a ninguno, gracias. De cualquier manera, como era hora de almorzar, buscaron en sus respectivas bolsas algo de carne seca para comer. Naturalmente, se aseguraron de inspeccionar los alrededores antes de hacerlo. Definitivamente estarían en problemas si otro grifo apareciera de la nada. Aliviados por haber sobrevivido al encuentro, Río comenzó a murmurar distraídamente. En fin, hemos visto una gran variedad de monstruos en nuestro viaje hasta ahora. Estaba Bebé y ahora un grifo, de todas las cosas. Así como con el Vigimes, el último avistamiento de un grifo reportado fue hace siglos. Realmente creo que hay algo muy extraño en esta región. Bueno, es grosero llamarlo así, no es simplemente falta de esfuerzo humano. ¿Qué esfuerzo? Sus nervios finalmente se habían recuperado lo suficiente como para poder bromear entre ellos. Supongo que podrías decir que la cordillera evita que monstruos como los Vigimes y los grifos entren en los dominios humanos. Supongo, especialmente porque no les falta comida de este lado de las montañas. No tienen razón para cruzar. Apuesto a que incluso un grifo tendría dificultades para cruzar al otro lado. Río suspiró dramáticamente. Y aún así, un cierto espadachín está tratando de hacer precisamente eso. Bueno, perdóname. No es como si tuviera elección, ¿de acuerdo? No tengo ningún deseo de regresar en barco considerando lo desviado que me llevó el mar en primer lugar. Además, estaba el problema del kraken. Bebe en la tierra, kraken en el mar, grifo en el aire. Las 3 bases geográficas cubiertas. Como un ejército de monstruos, una armada y una fuerza aérea, que les vaya bien, pero yo estaré bien, gracias. Más tarde, esa misma tarde, los dos se metieron en problemas nuevamente. Escondidos detrás de una enorme roca, apenas asomaron la cabeza lo suficiente para echar un vistazo a lo que había adelante, 2 wyverns que picoteaban lo que parecía ser algún tipo de jabalí. Los wyverns encontraron el camino aquí por lo que deseaste, Abel. Eso ni siquiera fue yo. Discutieron en susurros. Como no podemos rodearlos, ¿quieres esperar aquí hasta que terminen de comer? Siento que nos notarán antes de que terminen. Además, no hay garantía de que no aparezca un tercero. Río, no me digas que estás sugiriendo que luchemos contra ellos. Abel lo miró con una expresión que decía, ¿en qué demonios estás pensando? Era natural que se sintiera así porque una cacería de wyverns normalmente requería al menos 20 aventureros de rango C o superior, junto con algunos poderosos magos de fuego. Cuantos más, mejor, de hecho. Entonces, un espadachín y un mago de agua enfrentándose a no uno, sino 2 wyverns. Eso era simplemente suicida. Es muy probable que haya más wyverns más adelante. Muchos más. Así que no creo que podamos evitar el combate. Si ese es el caso, ¿no sería mejor empezar a ganar experiencia ahora, cuando solo tenemos que lidiar con 2? Río, no entiendes. Son 2. Dices, solo, como si fuera un paseo por el parque. A pesar de su objeción, Abel entendió lo que Río estaba diciendo. 6 wyverns habían atacado al Vigimes. Comparado con 6, 2 eran. Cuando Abel se dio cuenta de hacia dónde iban sus pensamientos, sacudió vehementemente la cabeza. Uno ya es lo suficientemente peligroso por sí solo.
Dijo deliberadamente las palabras en voz alta para detenerse a sí mismo de considerar la idea de Ryo. Aunque, por otro lado, Abel tenía una buena razón para dudar. Sabía que luchar contra Wyvern sería inevitable porque estaba decidido a regresar a su ciudad cruzando esta cordillera. Habían visto cómo atacaban al Vigimes y ahora dos estaban justo frente a ellos. Ambos incidentes claramente indicaban que estas montañas albergaban una alta población de Wyverns. Supongo que no tenemos otra opción, ¿eh? Abel se armó de valor. Está bien, ¿cómo derrotamos a esos dos? ¿Siguen siendo peligrosos después de ser clavados al suelo?, preguntó Ryo. No, no tanto. Todavía pueden lanzar cortes de aire usando sus alas, pero no pueden ejecutar hojas sónicas. Sus garras todavía serían una amenaza y su magia del aire protege sus cuerpos de las espadas, pero no tienen defensa mágica alrededor de los ojos, así que ahí es donde apuntamos cuando están en tierra. Podría decirse que son oponentes mucho más fáciles así, comparado con cuando están en el aire donde nuestras espadas no llegan. Ryo meditó por un momento después de escuchar la explicación de Abel. Luego asintió firmemente. En ese caso, tengo el hechizo perfecto de magia del agua. Abel desenvainó su espada y se puso en posición, listo para saltar en cualquier momento. Aquí voy, Abel. Él asintió en respuesta, con los ojos fijos en los dos Wyverns. Aún no los habían notado mientras continuaban devorando al jabalí. Lanza de hielo que atraviesa todo. Desciende desde los cielos y empala a mis enemigos. Y Cicle Lance 4. 4 y Cicle Lances aparecieron silenciosamente muy arriba. Por supuesto, Ryo no necesitaba recitar todo eso. Solo lo hizo porque sonaba genial. Las lanzas cayeron tan pronto como las generó. Cada una atravesó una de las 4 alas de los Wyverns, clavando a los monstruos al suelo. Hit 2. Los gritos de los Wyverns resonaron. Abel saltó desde detrás de la roca al mismo tiempo que Ryo cantaba su hechizo. Emergió justo a tiempo para ver lanzas de hielo increíblemente gruesas atravesando las alas de los Wyverns. Las lanzas permanecieron sólidas, sin mostrar signos de derretirse. Con sus alas inmovilizadas, los monstruos no podían lanzar cortes de aire ni usar sus garras para atacar a Abel mientras se acercaba. Todo lo que tenía que hacer era saltar y su objetivo, sus ojos, estaría a su alcance. Terminaré esto en un solo golpe. Habilidad de combate, empalamiento total. Atravesó con su espada al Wyvern más cercano por su ojo izquierdo, la hoja de su espada mágica brillando en rojo. Penetró a través de su globo ocular y directamente en su cerebro. El Wyvern colapsó, muerto, sin emitir un solo grito. Abel no le prestó atención y atravesó al segundo Wyvern por su ojo derecho. Uji 2. Dejó escapar un último grito estrangulado antes de morir. Al final, fue una victoria completa. Y Cicle Lance más tu empalamiento, Abel. Sí, creo que esta combinación funcionará muy bien. Sí, me sorprende lo rápido que fue eso. Entonces, ¿estás insatisfecho con cómo resultó esto? Eso significa que realmente deseas una batalla emocionante que haga que tu sangre cante, una donde tu alma choque contra la de tu oponente. Ryo fingió tomar nota en su cuaderno inexistente. Lo tendré en cuenta para la próxima vez. Pánico total, Abel agarró a Ryo por los hombros. Oí, detente justo ahí. No necesito una pelea como esa. Lo que acabamos de hacer fue perfecto. Sublime, asintió vigorosamente. Hagamos lo mismo la próxima vez. Bueno, si eso es lo que realmente quieres, Abel, entonces nos atendremos a esto. Uf. Ah, sí, acabo de recordar. Todos los monstruos que hemos matado hasta ahora no eran importantes, así que ignoré sus piedras mágicas. Pero definitivamente creo que deberíamos recolectarlas de los Wyverns. Te sorprenderá por cuánto podemos venderlas. Con eso, Abel clavó un cuchillo en la cavidad torácica de uno de los Wyverns, cerca de donde estaba el corazón. Ya veo. Entonces extraeré la piedra del otro. Ryo se dirigió hacia el segundo Wyvern. Era hora de desatar el fuego en el cuchillo de Fake Michael por primera vez en mucho tiempo. Claro, mantuvo ese pensamiento no solicitado en secreto para Abel. Hablando de Fake Michael, Compendio de Monstruos, edición principiante no tenía una entrada sobre Wyverns. No me sorprende que BB y los grifos no estuvieran incluidos, pero supongo que esto significa que los Wyverns tampoco caen en la categoría de principiantes, ¿eh? Esos pensamientos pasaron por su mente mientras extraía la piedra mágica del Wyvern. Vaya, esto es bastante grande, ¿no? La hermosa piedra mágica de color verde profundo no era tan enorme como la de un golem, pero aún tenía un tamaño decente, del tamaño de un puño.
Si esto fuera una esmeralda, probablemente costaría millones de yenes. Ni que decir tiene que Ryo estaba adivinando al azar. Sí, estas son bastante buenas, dijo Abel. El tamaño y la tonalidad del color lograrán un precio sorprendente. Pero solo si llegamos a la civilización, ¿no, Turk? El comentario de Ryo atravesó agudamente el corazón de Abel. Nos llevaremos una cada uno, ya que tenemos nuestras propias bolsas. Así, los dos habían descubierto un método seguro y rápido para cazar wyverns. Aunque estas montañas pertenecían a la categoría de 7,000 metros, no significaba necesariamente que Abel y Ryo tuvieran que escalar tan alto para cruzar la cordillera. El deshielo fluyendo a través de las montañas podía erosionar las cimas gradualmente. Esto ocurría incluso en la base de las montañas, pero aún así, estas cumbres alcanzaban alturas de al menos 4,000 metros y Ryo pensó que tendrían que escalar algunas de ellas. 4.000 metros, eso estaba justo por debajo del punto en el que sufrirían de mal de altura, o al menos sentía que había leído algo así en algún momento. Mientras Ryo y Abel luchaban para subir por la cordillera, los monstruos los atacaban uno tras otro, y no eran monstruos cualquiera. Wyverns. Había tantos habitando esta cordillera que Abel y Ryo estaban seguros de que un nido estaba cerca. Después de matar a los dos wyverns en la base de la montaña, Abel perdió toda inhibición. Podría decirse que ahora aniquilaba a cada wyvern que encontraban. Lo sabía, Abel. Realmente eres un maníaco de las batallas, cállate. De todos modos nos van a entorpecer, así que no importa si los matamos ahora o luego. Además, aunque eliminemos a todos los que nos ataquen, probablemente están por toda esta cordillera, así que pueden permitirse perder algunos, los cazaremos mientras avanzamos. Ryo clavó a los wyverns atacantes al suelo con sus sicicle lances y Abel los apuñaló en la cabeza a través de sus ojos con su espada. Masacraron a muchos wyverns con su trabajo en equipo. Extraer las piedras mágicas de sus cadáveres terminó tomando más tiempo que derrotarlos. La velocidad con la que las tiras de carne desaparecían de sus bolsas solo era igualada por la rapidez con la que las llenaban con las piedras mágicas de los wyverns. Alrededor de los 3,000 metros, los ataques de los wyverns cesaron. En cambio, el frío glacial comenzó a asaltarlos. Gracias a su capa y poncho de cuero de jabalí, los dos no sufrieron mucho daño. Lograron llegar sanos y salvos a una de las crestas más bajas. Allí, finalmente vislumbraron la tierra que se extendía al norte de la cordillera. Exactamente una semana había pasado desde que mataron a sus primeros dos wyverns. Logramos llegar tan lejos, sí. Me alegra que esté soleado. Hace una gran vista, ¿no? Tal como dijo Abel, el paisaje ante ellos era espectacular. Un cielo azul majestuoso, claro y hermoso, se extendía infinitamente sobre ellos. Este majestuoso cielo azul se encontraba con las verdes llanuras debajo en el horizonte. Algo se movió repentinamente en la periferia de su visión. Ryo giró la cabeza hacia la derecha y vio, una mujer, desnuda de la cintura para arriba, volando. En lugar de brazos, tenía alas, y sus piernas parecían las de un águila o un halcón. Abel, una mujer extraña viene hacia aquí, ¿qué? Ryo señaló hacia la derecha. La mirada de Abel siguió en esa dirección. Esa es, una arpía. De hecho, lo que volaba hacia ellos no era una mujer, sino un monstruo completo llamado arpía. Y las arpías viajaban en bandadas. Abel, las veo también al otro lado. Cuando Ryo señaló hacia la izquierda, vieron un grupo de arpías allí también. Ryo, ¿las ves adelante y atrás también? Preguntó Abel, examinando el paisaje a su alrededor. Sí, en un abrir y cerrar de ojos, se encontraron rodeados. Una de ellas se lanzó hacia Abel. Su espada relampagueó mientras la desenvainaba y mató a la arpía de un solo tajo. Se movió rápidamente al lado de Ryo después de derribarla. 5. Laer y segó el paquete de muro de hielo de 5 capas, punto. Ryo inmediatamente los encerró en su barrera de hielo. Abel había regresado corriendo al lado de Ryo porque anticipó que él haría precisamente eso. Su trabajo en equipo había mejorado mucho durante este mes de viaje. Están golpeando la pared muy agresivamente. Volando por todas partes, las arpías golpeaban el muro de hielo con las afiladas garras de ave rapaz en sus patas. A Ryo le pareció que estas garras eran su principal medida ofensiva. Algo más captó la mirada de Abel, los restos de la arpía que había matado. Se están comiendo a su compañera. Así es, y no se están conteniendo. Aunque hubiera preferido evitar mirar esa escena, de todos modos le dio a Ryo una idea para escapar. Icicle lance 8, lanza de hielo 8, punto.
8 lanzas de hielo se formaron fuera del muro de hielo. Cada una atravesó a una arpía y las clavó al suelo. El resto de las arpías se lanzó sobre sus 8 compañeras y comenzó a devorarlas. Evidentemente, estaban hambrientas. ¡Qué espectáculo tan espeluznante! Cierto, pero el verdadero misterio aquí es porque el mago que lo provocó actúa como si no tuviera nada que ver con ello. Creo que solo es tu imaginación. Abel estaba exasperado por Río, quien hablaba como si fuera un simple espectador cualquiera. Aún así, no pudo evitar observar de reojo cómo las arpías se canibalizaban entre sí. Era la única manera en que podía soportar la vista. No había forma de que pudiera mirar directamente. ¿Crees que este método funcionará lo suficiente para que podamos escapar? El momento en que Abel murmuró esas palabras, un grito ensordecedor resonó por toda el área. Las arpías inmediatamente se movieron en conjunto alejándose de sus compañeras muertas que estaban devorando. Unos segundos después, aterrizaron en el suelo y formaron un círculo alrededor de Río y Abel, quienes seguían protegidos por el muro de hielo. Quedaban unas 40 de ellas. Una arpía rompió la línea de sus compañeras y dio un paso adelante. Era negra de pies a cabeza. Solo sus ojos eran rojos. Lo que destacaba aún más eran sus alas doradas. Brillaban, como si estuvieran espolvoreadas con oro. Un verdadero personaje jefe, murmuró Río en voz baja. Abel permaneció completamente en silencio, con los ojos bien abiertos. Abel, Oh, sí, estoy aquí. Probablemente sea la reina de las arpías. Nunca he visto una, solo he escuchado rumores, así que, en el momento en que Abel habló, la reina de las arpías movió su ala derecha. Tanto Río como Abel inmediatamente se tiraron al suelo. No fue la lógica, sino la intuición lo que los impulsó. Crack. Un ataque mágico invisible similar a un corte de aire atravesó el Ice Wall y pasó zumbando junto a ellos. Destruyó mi 5 Layer Ice Wall de un solo golpe. Río fulminó con la mirada a la reina de las arpías, su expresión una mezcla de sorpresa y frustración. Río. Abel lo miró preocupado. Era natural, considerando que estaban rodeados por 40 arpías y su reina. Además, la reina acababa de destruir la barrera de hielo en un solo ataque. ¿Cómo se suponía que iban a contrarrestar eso? Pero el momento en que tu oponente ataca significa una oportunidad para contraatacar. 5. Laery se el pacaje. La reina de las arpías parecía suspicaz mientras Río recreaba el muro de hielo a su alrededor, dado que acababa de destruir una pared idéntica unos segundos antes. Jaque mate, reina. En el instante en que Río murmuró esas palabras, 256 Icicle lances llovieron sobre el área directamente alrededor de ellos. Hid ya. Los últimos gritos de las arpías reverberaron a su alrededor mientras se retorcían en sus últimos momentos, creando un verdadero infierno de agonía. Al mismo tiempo que evitaba el ataque pseudo corte de aire de la reina, Río generó su Icicle lance salto en el cielo. Luego las dejó caer. El nuevo 5 Laery Sewol pacaje no había sido para protegerlos del ataque de la arpía, sino de las lanzas de hielo que caían. Todas las arpías habían colapsado en el suelo excepto una, la reina de las arpías de color negro azabache. Sin embargo, las alas doradas de la reina estaban dañadas, dificultándole volver a volar. El odio distorsionaba su rostro. Yo la remataré, dijo Abel, sin apartar la mirada de la reina. Estaba diciendo que enfrentaría su odio. Río asintió en reconocimiento y desactivó el Ice Wall. Con la espada en mano, Abel se movió lentamente hacia la reina, muy lentamente. Para cualquier persona normal, parecía que caminaba casualmente, pero no bajó la guardia ni por un momento. ¿Por qué? Cuando Abel llegó exactamente al punto medio entre ella y Río, notó el movimiento más mínimo que hizo, algo que no habría percibido si hubiera relajado su guardia aunque fuera por un instante. Habilidad de espada, sombra perfecta, sword skill, perfect shadow, murmuró suavemente. Luego su cuerpo pareció desdibujarse de la vista mientras evadía rápidamente el pseudo corte de aire. Después de esquivar, cerró la distancia entre ellos de inmediato, su hoja relampagueando en el aire mientras balanceaba su espada. La cabeza de la reina salió volando. Bravo, dijo Río, asintiendo enfáticamente. No encontraron más problemas después de eso y comenzaron su descenso de la montaña. Aunque la batalla misma no había durado mucho, incluso un combate breve agota el cuerpo. Cuando tu vida está en peligro, eso solo es suficiente para agotarte. ¿Por qué no descansamos cerca de ese árbol?, dijo Río. Incluso 2 personas con una reserva aparentemente inagotable de energía necesitan tomar descansos. De acuerdo, creo que probablemente terminaremos nuestro descenso mañana.
La pregunta es, ¿en qué dirección ir una vez que lleguemos abajo? Esa es, de hecho, la cuestión. Necesitamos verificar nuestra ubicación en la aldea o pueblo más cercano antes de poder averiguar cómo llegar a Lune. Sí. Espero que estemos en el reino de Niclay, pero es posible que no lo estemos. No. No me digas que podríamos terminar en el imperio de Bui, dijo Ryo, con una expresión de absoluto odio en su rostro. No, lo dudo. El imperio está al norte del reino. Ryo suspiró aliviado ante la respuesta de Abel y bebió de su copa de agua. Me alegra escuchar eso. Realmente no entiendo por qué odias tanto al imperio. Abel, déjame ser claro porque no quiero que malinterpretes. No es el imperio lo que odio, sino su nombre. Oh, sí, claro, ya mencionaste eso, dijo Abel, mirándolo con lástima y decepción. De todas formas, sigamos hacia el norte después de llegar al pie de la montaña. Incluso si no tropezamos con una aldea o pueblo, eventualmente deberíamos encontrar una carretera que nos lleve a algún lugar, al menos. Con su plan general de acción establecido para el día siguiente, los dos se turnaron para descansar y vigilar durante la noche. Comenzaron su descenso temprano en la mañana. Escanearon el horizonte en el punto medio, pero no vieron ningún asentamiento, así que, tal como habían planeado ayer, decidieron continuar hacia el norte hasta toparse con una carretera o camino principal. No encontraron ningún monstruo durante su descenso. Abel, te ves aburrido. Supongo que lo estoy, ya que no he visto ni un solo monstruo hasta ahora. Es completamente diferente del otro lado de la montaña, eso era normal. Esto no lo es. Estoy bastante seguro de que estás equivocado, Ryo, dijo Abel con un pequeño movimiento de cabeza. Allá atrás, dimos un paso, y boom, los Wyverns atacaron. Luego está Bebe viviendo su mejor vida a lo lejos. En el momento en que bajamos la guardia, un grifo de repente se lanzó desde el cielo. Tiempos emocionantes, ¿no crees? Yes, el otro lado de la montaña realmente es un lugar ominoso donde ningún humano se atrevería a vivir. Todavía no puedo creer que haya sobrevivido para contar la historia. Abel, no olvides que estamos en una expedición hasta que llegues a casa. Así que no debes relajarte todavía. Oh. Una expedición, Así que estamos en una expedición. Una mirada distante entró en los ojos de Abel. Cuando lo pensó, infiltrarse en una banda de contrabandistas había sido el inicio de todo esto. Sentía que había pasado una cantidad considerable de tiempo desde entonces, pero, en realidad, solo había pasado alrededor de un mes. Abel, eso es una carretera. Abel se estremeció sorprendido ante la voz de Ryo. Cuando miró en la dirección que Ryo indicaba, efectivamente, había una carretera. En esta era, las carreteras principales en las provincias centrales no estaban pavimentadas. En el mejor de los casos, estaban compactadas con tierra para que los carruajes tirados por caballos pudieran transitar por ellas. De todas formas, una carretera era una prueba clara de que había regresado a la civilización. Sí, seguro que lo es. Abel no pudo evitar el temblor en su voz. Finalmente lo sintió, estaba de vuelta en la tierra de los humanos. Gracias por acompañarme en este vídeo. Si te gustó el contenido, apoya el canal con un like, suscríbete al Lector Silencioso y deja en los comentarios qué novela quieres que traiga al canal. Nos escuchamos la próxima.